Piensa en una persona que te saca de quicio. Alguien que cada vez que te cruzas con ella te deja el estómago revuelto. Una compañera de trabajo que te irrita sin saber exactamente por qué. Un familiar con una actitud que te parece insoportable. Esa persona de la que dices constantemente, yo nunca sería así. Mantén esa persona en mente porque lo que voy a contarte ahora va a cambiar completamente la forma en que la miras. Carl Gustav Jung, uno de los psicólogos más importantes del siglo XX, dedicó 40 años a una afirmación que la mayoría de la gente no quiere escuchar. Jung descubrió que todo lo que te resulta insoportable de otra persona es una parte tuya que no has querido ver. No se trata de motivación espiritual, no es una frase bonita para redes sociales, es un mecanismo psicológico concreto que Jung documentó con décadas de casos clínicos. Lo llamó la sombra, y lo más incómodo de esta idea no es que tu sombra exista, es que todo lo que has estado rechazando de ti mismo durante años, cuando lo reconozcas, se va a convertir en tu mayor fuente de poder. La persona en la que estabas pensando hace un momento no es tu enemiga, es tu maestra. Si esto te genera resistencia, es normal esa resistencia. Es exactamente el primer síntoma de que estás frente a tu sombra. Antes de empezar, quiero decirte algo. En el primer capítulo te cuento quién fue Jung y por qué su obra sigue siendo la más incómoda de toda la psicología. En el segundo capítulo entenderás qué es exactamente la sombra y cómo se formó la tuya sin que te dieras cuenta. En el tercero vas a descubrir el mecanismo de la proyección y por qué sigues atrayendo el mismo tipo de personas a tu vida. Y en el cuarto capítulo te explico cómo integrar tu sombra y por qué hacerlo te va a dar un tipo de poder personal que nunca antes habías tenido. Suscríbete al canal porque este video va a remover cosas que llevan años dormidas en ti. Carl Gustav Jung nació en Suiza en 1875, en un pueblo pequeño a orillas del lago de Constanza. Su padre era pastor protestante. Su madre tenía episodios de inestabilidad mental que marcaron a Jung desde la infancia. Y desde muy niño, Jung notó algo que la mayoría de los seres humanos pasan la vida entera intentando ignorar. Jung sentía que dentro de él había dos personalidades distintas. Una era el niño corriente que iba al colegio, jugaba con otros niños y vivía su vida cotidiana. La otra era algo mucho más antiguo, una presencia dentro de él, que sabía cosas que el niño no podía saber, que sentía el peso de una sabiduría que no le correspondía por edad. Jung tardó décadas en entender qué era esa segunda personalidad, pero esa experiencia temprana lo marcó para siempre. Le dio la certeza de que la psique humana era mucho más compleja que lo que la ciencia de su tiempo reconocía. Estudió medicina en la Universidad de Basilea y se especializó en psiquiatría. Trabajó durante 9 años en el Hospital Psiquiátrico de Zúrich, donde tuvo contacto directo con pacientes con esquizofrenia, depresión severa, psicosis, y lo que observó en esos pacientes cambió su comprensión del ser humano. Vio que los enfermos mentales no estaban simplemente rotos, estaban expresando con una intensidad extrema contenidos psíquicos que todos llevamos dentro. Los mismos símbolos, las mismas imágenes arquetípicas, los mismos temores ancestrales que aparecían en los sueños y delirios de pacientes que nunca se habían conocido, como si todos bebiéramos del mismo pozo. En 1906, Jung escribió una carta a un médico vienés llamado Sigmund Freud. Freud era entonces el gran renovador de la psicología, el hombre que había descubierto el inconsciente y había puesto en el mapa
la idea de que nuestras decisiones conscientes no son tan conscientes como creemos. Freud respondió a Jung con entusiasmo. Empezaron una correspondencia intensa y cuando se conocieron en persona, en Viena, hablaron durante 13 horas seguidas. Freud vio en Jung a su heredero, a su hijo intelectual, pero esa relación no iba a durar. Freud pensaba que todo el contenido del inconsciente eran deseos reprimidos, traumas personales, impulsos sexuales no procesados. Para Freud, el inconsciente era el cubo de basura de la mente. Todo lo que el consciente no quería ver terminaba ahí. Jung observaba algo completamente distinto. Sus pacientes producían símbolos que no podían venir de sus experiencias personales. Soñaban con imágenes mitológicas que nunca habían estudiado. Usaban símbolos que aparecían en culturas antiguas a las que no tenían acceso. Y además esos símbolos se repetían, no eran aleatorios, eran los mismos símbolos en pacientes diferentes, en épocas diferentes. Jung propuso algo que para Freud era inaceptable. Dijo que además del inconsciente personal, el que contiene tus traumas, tus miedos, tus deseos reprimidos, existía otra capa más profunda, una capa compartida por toda la humanidad, un inconsciente colectivo. Para Freud, eso era misticismo. Era traicionar el rigor científico que él había intentado imponerle a la psicología. En 1913, Jung y Freud se separaron y Jung se quedó solo frente a un territorio que nadie había cartografiado. Durante los 5 años siguientes, Jung vivió lo que él mismo llamó su enfrentamiento con el inconsciente, un periodo que describió como el más importante de su vida. Se dedicó a explorar sus propios sueños, sus fantasías, las imágenes que emergían espontáneamente en su mente. Escribió todo lo que le venía sin filtrarlo, sin juzgarlo. Anotó en un diario lo que describió como un descenso a las profundidades. Ese diario que se publicó muchísimos años después de su muerte se llama El Libro Rojo. Lo que Jung encontró en esa exploración fue la estructura completa de la psique humana. Una estructura que explica por qué hacemos lo que hacemos, por qué atraemos lo que atraemos, por qué las relaciones se repiten, por qué ciertos miedos son irracionales, por qué ciertas personas nos sacan de quicio sin razón aparente. Jung descubrió que la psique humana tiene 3 niveles. El primer nivel es la conciencia, eso que tú llamas yo, tu personalidad social, lo que muestras al mundo, lo que reconocer como tuyo. El segundo nivel es el inconsciente personal, todo lo que alguna vez supiste y ahora has olvidado, todo lo que sentiste y no quisiste sentir, los traumas que enterraste, las partes de ti que reprimiste para encajar en tu familia, en tu cultura, en tu sociedad. Y el tercer nivel es el inconsciente colectivo, una capa profunda que compartes con toda la humanidad, donde viven los arquetipos, los patrones universales de experiencia humana. La madre, el padre, el héroe, el niño, el sabio, la sombra. Y justo en la frontera entre el inconsciente personal y el consciente, en ese territorio turbio, donde lo que reprimiste sigue estando cerca, pero no del todo olvidado, Jung localizó el concepto más revolucionario de toda su obra. Lo llamó la sombra. La sombra es la suma de todo lo que has rechazado de ti mismo, todo lo que aprendiste que estaba mal sentir, todo lo que tu entorno te enseñó que era inaceptable en ti, pero que sigue ahí latente, operando en la oscuridad y apareciendo en tu vida de formas que no reconoces como propias. La razón por la que Jung es la figura más incómoda de la psicología es porque su obra te obliga a enfrentarte contigo mismo, no con el yo que crees ser, sino con todo lo que llevas años rechazando.
Y esa sombra, de la que todavía no sabes casi nada, es la que vas a conocer en el siguiente capítulo. Imagina que naciste siendo un recién nacido completo, capaz de sentir rabia, alegría, miedo, deseo, envidia, ternura, agresividad, curiosidad, vulnerabilidad. Todo estaba ahí. Todo formaba parte de quién eras. Y entonces empezó a pasar algo. El mundo a tu alrededor empezó a enviarte mensajes sobre qué partes de ti eran aceptables y cuáles no. Cuando tenías rabia, tu madre se incomodaba. Quizás te decía que los niños buenos no se enfadan. Cuando mostrabas miedo, tu padre te decía que fueras valiente, que no había nada que temer. Cuando llorabas, alguien te dijo que las niñas bonitas no lloran o que los niños grandes no lloran. Cuando expresabas deseo, sentiste vergüenza. Cuando mostrabas necesidad, te hicieron sentir que eras una carga. Aprendiste, sin que nadie te lo dijera explícitamente, qué partes de ti eran bienvenidas en tu familia y cuáles te hacían perder el amor de los adultos importantes de tu vida. Esto no fue un acto consciente de tus padres. En la mayoría de los casos, ellos también aprendieron lo mismo de los suyos y ellos de los suyos. Es un proceso que se transmite de generación en generación, porque toda cultura humana tiene normas implícitas sobre qué emociones y qué conductas son aceptables. Pero para un niño pequeño, perder el amor de sus padres no es solo una tristeza, es una amenaza a su supervivencia. El niño no puede sobrevivir solo. Si sus cuidadores lo rechazan, muere. Así que el niño hace lo único que puede hacer. Lo que hace es dejar de mostrarlas, dejar de sentirlas conscientemente, empujarlas hacia abajo, hacia un territorio mental al que él mismo ya no tiene acceso. Y ese territorio es exactamente lo que Jung llamó la sombra. La sombra es la suma de todo lo que aprendiste, que estaba mal en ti. Todo lo que reprimiste para ser amado, todo lo que empujaste al sótano de tu psique para encajar en el molde que tu entorno aceptaba. Jung fue muy específico en algo. La sombra no es el mal, no es lo maligno dentro de ti. Eso es una lectura simplista que la cultura popular ha hecho de su obra. La sombra es todo lo que fue reprimido y en la inmensa mayoría de los casos, lo que tuviste que reprimir eran cualidades valiosas, incluso necesarias, que simplemente no cabían en el molde que te impusieron. Jung lo explicó con una imagen que no he podido sacarme de la cabeza desde que la leí. Dijo que la sombra contiene el 90% de oro puro. Lo que está reprimido no es lo peor de ti. Es lo mejor de ti que alguien a quien querías no supo cómo recibir. Piénsalo con un caso concreto. Un niño que nace con una capacidad natural para afirmarse, para defender su territorio, para decir no cuando algo no le gusta. Si ese niño crece en una familia donde esa asertividad se interpreta como desobediencia, como mala educación, como rebeldía problemática, el niño aprende que afirmarse es peligroso, que le cuesta el amor de sus padres. Así que reprime su asertividad, la manda a la sombra y crece siendo un adulto complaciente, incapaz de decir no, incapaz de poner límites, constantemente agotado, porque carga con lo que no debería cargar. Sigue ahí, oculta en la sombra y desde ahí opera de formas que el adulto no reconoce como propias. Jung observó que todo lo reprimido busca salida y cuando no puedes expresar algo, directamente aparece de 3 maneras principales. La primera manera es la explosión repentina. Ha pasado semanas, meses, años tragándote algo que te molesta, siendo comprensivo, siendo paciente, siendo razonable. Y de pronto, un día cualquiera, por un motivo aparentemente menor, explotas, sales de tu propio guión, dices cosas que tú mismo no reconoces.
haces algo de lo que te arrepientes durante días. Eso no es una pérdida de control puntual, es tu sombra saliendo por donde puede después de años de represión. La segunda manera es la proyección. Lo que reprimes en ti, lo ves en los demás y lo detestas, porque detestarlo en los demás te permite seguir negando que también está en ti. La tercera manera es el síntoma físico, algo que la medicina psicosomática lleva décadas documentando, contracturas musculares crónicas en personas que llevan años tragándose la rabia, problemas digestivos en personas que no pueden digerir emocionalmente lo que viven, fatiga extrema en personas que no se permiten pedir ayuda. El cuerpo dice lo que la mente no se atreve a reconocer. Y Jung añadió algo que es quizás la parte más incómoda de todo esto. Dijo que cuanto más rígidamente sostienes tu identidad consciente, más fuerte se hace tu sombra. Si toda tu vida has construido una imagen de ti mismo como una persona comprensiva, tu sombra va a contener una cantidad enorme de juicio que va a emerger de formas que no reconoces. Si te has definido como una persona tranquila, tu sombra va a contener una cantidad enorme de rabia. Si te has definido como alguien humilde, tu sombra va a contener un ego desproporcionado que operará desde las tinieblas. Jung lo resumió con una frase cuya profundidad la mayoría de la gente no capta. Dijo: prefiero ser entero antes que bueno. Ser entero significa reconocer que tienes todo, no solo lo luminoso, también lo oscuro. No como una debilidad que hay que combatir, sino como una parte de ti que necesita ser vista para dejar de operar a escondidas. Vuelvo a la persona en la que pensaste al principio de este vídeo, esa persona que te saca de quicio. Describe qué es exactamente lo que te molesta de ella. Sea lo que te molesta de esa persona, es algo que tú no te permites ser. Esta es la afirmación más incómoda de toda la obra de Jung y también la más liberadora. La proyección es el mecanismo psicológico por el cual atribuimos a otros las cualidades que hemos rechazado en nosotros mismos. Cuando reprimes una parte de ti, esa parte no desaparece, queda en la sombra. Pero tu psique sigue necesitando expresarla, sigue necesitando verla, porque forma parte de ti y no puede simplemente desvanecerse. Entonces, tu psique hace algo muy ingenioso. Proyecta esa parte hacia afuera, la pega a otra persona y desde afuera puedes contemplarla, juzgarla, detestarla, todo sin tener que reconocer que también está en ti. La diferencia crucial entre ver un defecto real en alguien y proyectar tu sombra sobre esa persona es la intensidad emocional. Si alguien tiene un defecto y tú lo ves con claridad, pero sin carga emocional, eso es percepción sana. Pero si alguien tiene un rasgo y tú sientes una reacción desproporcionada, una rabia que no entiendes, eso es proyección. Esa intensidad no viene de ella, viene de ti. Jung observó que las proyecciones se organizan por categorías. Las personas que reprimieron su asertividad proyectan sobre quienes sí se afirman. Las que reprimieron su sensualidad proyectan sobre quienes la expresan con libertad. Las que reprimieron su ambición proyectan sobre quienes la exhiben sin pudor. Las que reprimieron su rabia proyectan sobre quienes se enfadan sin pedir permiso. Y es ahí un tipo de proyección particularmente cruel que se hace de forma colectiva. Cuando una sociedad entera reprime algo, esa sombra colectiva se proyecta sobre un grupo externo. El otro, el extranjero, el que piensa distinto. Los prejuicios raciales, religiosos y políticos más intensos son casi siempre proyecciones masivas de sombra. Todo lo que te irrita de los demás
puede conducirte a una mejor comprensión de ti mismo. Cada persona que te saca de quicio es un mapa preciso de qué parte de ti necesita ser revisada. Las personas que te inspiran tampoco son objetivas. Lo que ves en ellas también es tuyo. Eso se llama proyección positiva. Cuando admiras profundamente a alguien, estás viendo afuera una cualidad que también tienes dentro, pero que todavía no has reconocido como propia. Mientras sigas proyectando, vas a atraer a tu vida una y otra vez el mismo tipo de personas, el mismo tipo de pareja que siempre te decepciona, el mismo tipo de jefe que siempre te hace sentir pequeño. No es mala suerte, es tu sombra creando los escenarios que te permiten seguir sin mirarla de frente. Esos patrones repetidos no son una condena, son una invitación. La vida te está presentando una y otra vez la misma lección hasta que dejes de ver el problema afuera y empieces a mirar adentro. Y entonces, cuando por fin lo haces, algo extraordinario empieza a ocurrir. Las personas que antes te sacaban de quicio dejan de tener poder sobre ti. Los patrones que antes se repetían empiezan a disolverse y descubres que llevas dentro un tipo de fuerza del que hasta ese momento no tenías ni idea, hasta que has entendido que la sombra es todo lo que reprimiste para ser amado, que en su mayor parte contiene oro y que la proyectas sobre las personas que te rodean. Ahora toca el trabajo más importante que un ser humano puede emprender: integrar tu sombra. Jung no habló de destruir la sombra, habló de integrarla, de recuperarla como parte de ti. El primer paso es la observación. Durante los próximos 7 días vas a anotar cada vez que alguien te saque de quicio y te vas a hacer una pregunta. ¿Dónde en mi vida yo hago exactamente lo que detesto en esta persona? La segunda pregunta es más incómoda. ¿Dónde en mi vida me gustaría permitirme algo parecido a lo que esta persona se permite, aunque lo juzgue como malo? El segundo paso es la aceptación. La sombra no se integra a la fuerza. Se integra primero aceptando que está ahí, reconociéndola, haciéndole espacio. Antes de pedirle que se comporte, tienes que dejar que exista. Eso significa mirar lo que rechazaste sin querer eliminarlo al instante. Simplemente verlo y dejar que te diga lo que tenga que decirte. Jung decía que la sombra es como un invitado que ha estado llamando a tu puerta durante años y tú nunca has abierto. La primera vez que abres, no le pides que se porte bien, le pides que se siente, le preguntas qué quiere, le das agua porque llevaba años esperándote. El tercer paso es el diálogo. Jung desarrolló una técnica que llamó imaginación activa. Es una forma de dialogar con las partes reprimidas de tu psique a través de la imaginación. No es fantasear, no es inventar, es dejar que esas partes adopten una forma en tu mente y mantener una conversación con ellas. Suena extraño para una cabeza moderna, pero lo que realmente estás haciendo es permitir que contenidos inconscientes afloren a la conciencia. Y la única forma de que afloren sin romperte es dándoles un contenedor simbólico, una forma, un nombre. Pregúntale qué quiere, pregúntale qué necesita, pregúntale cómo se sintió todos estos años encerrada en la oscuridad. Y aquí viene la parte que nadie espera. Cuando empiezas a hacer este trabajo, empiezan a pasar cosas. Las personas que antes te sacaban de quicio dejan de tener el mismo efecto sobre ti. No porque ellas hayan cambiado, sino porque tú has recuperado lo que antes veías en ellas. Tu reacción pierde intensidad. Puedes convivir con ellas sin que te drenen. Incluso a veces empiezas a verles cosas que antes no veías, cualidades que antes no podías reconocer.
porque tu proyección te tapaba la mirada. Tus relaciones cambian de forma. El tipo de pareja que atraes cambia. Los patrones que se repetían durante años dejan de repetirse. No porque hayas aprendido a elegir mejor, sino porque las personas que antes encajaban con tu sombra ya no encuentran dónde engancharse. Y sobre todo, y esto es lo que Jung consideraba el verdadero premio, empiezas a acceder a un tipo de energía que antes no tenías disponible. Esas partes de ti que habían estado encerradas en la sombra contenían una cantidad enorme de vitalidad, de fuerza, de creatividad. Mantener reprimida la sombra consume una energía tremenda. Es un esfuerzo psicológico constante que funciona en segundo plano. Cuando la integras, esa energía se libera y pasa a estar disponible para ti. Jung llegó a decir que la persona que ha integrado su sombra es una persona completa, no perfecta, no buena en el sentido moral superficial, completa. Alguien que no está en guerra consigo misma, que no tiene que gastar energía escondiendo partes de sí, que puede afirmarse sin agresividad, ser vulnerable sin colapsar, poner límites sin culpa, que puede decir no sin destruir al otro, que puede decir sí sin destruirse. Esto es lo que Jung llamó individuación, el proceso por el cual te conviertes en quien eres realmente, no en quien tu familia necesitaba que fueras, no en quien tu cultura te dijo que debías ser, sino en la versión más completa y auténtica de ti mismo. Y esa individuación es exactamente el camino que Jung dedicó su vida a investigar. Un camino que pasa necesariamente por reconocer tu sombra y también por los grandes arquetipos universales que habitan dentro de ti. Pero eso lo vamos a ver en el próximo episodio de esta serie. Vuelve por última vez a la persona en la que pensaste al principio de este vídeo. Esa que te sacaba de quicio. Mírala ahora con lo que sabes. No es tu enemiga, es una maestra involuntaria que la vida ha puesto delante de ti para mostrarte exactamente qué parte de ti llevas años sin permitirte. Jung dijo que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y esa frase resume todo lo que has escuchado en este vídeo. No vas a crecer repitiendo afirmaciones positivas. No vas a transformarte fingiendo que solo tienes luz dentro. Vas a transformarte cuando te atrevas a mirar lo que llevas años evitando. Y lo más extraordinario de todo es que lo que encuentres ahí abajo no va a ser lo peor de ti. Va a ser, en su mayor parte, oro puro. En el próximo episodio de esta serie sobre Jung, vas a conocer los arquetipos, los patrones universales que habitan dentro de ti y que determinan, sin que lo sepas, cómo vives tus relaciones, tu trabajo y tu vida entera. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Nos vemos en el próximo video.